Bienvenidos, queridos hermanos, a este nuevo episodio de Tierra Buena para el Día del Señor. Estamos en la reflexión del 11º domingo del tiempo ordinario, ya habiendo pasado la etapa de Pascua, de Pentecostés, se acaba esta cincuentena pascual. Luego tenemos la Santísima Trinidad y en este momento estamos recuperando la segunda parte del tiempo ordinario que se interrumpió por la Cuaresma. Bienvenidos a todos ustedes. Padre Victoriano, Padre Jaime, ¿cómo están? Bien, bien, aquí esperanzados Saludando. de que la reclusión. Perfecto. ¿Cómo les va en la reclusión? Pues ahí, Seguimos en semáforo rojo. semáforo rojo, todavía quién sabe cuántas semanas más estaremos sin poder celebrar con la feligresía. Pero bueno, pues ocupando el tiempo, ¿no? Tratando de animarnos unos a otros. Y aprovecharlo. Hoy el Papa en Roma salió el domingo, salió al balcón y salió al balcón el domingo pasado y vio a unas personas en la plaza ya juntándose y les dijo: no se crean, estén atentos, no vayan a confiarse. No canten victoria. No canten victoria. Sí. Muy bien. Pues muy aquí bien. Estamos acá, sin cantar victoria. Jaime, Sí. ¿tú qué tal? ¿Ya cantas victoria o no? Muy bien. No. Vamos, poco a poco. Muy bien. Pues a darle, ¿no? Jaime, Pues sí, puede... tenemos la particularidad que retomamos la lectura de Mateo. Ajá. En este 11º domingo del tiempo ordinario, y la liturgia hace uno de estos como ajustes, ¿no? En la lectura del texto, que a mí me parece que es muy interesante porque retoma la última parte de una gran sección que le llaman de la actividad milagrosa de Jesús, del capítulo 8 y 9 de Mateo, y ¿cómo decir? Como que lo articula con el inicio de lo que sería el mandato misionero en el capítulo 10 de Mateo. Entonces, me da como muchas cosas para pensar, pero vamos al texto y luego le entramos. ¿Y a qué te refieres con el ajuste de la liturgia? Bueno, la liturgia, lo hemos comentado en otras ocasiones, no hace como dijéramos, como lecturas seguidas o con los textos completos o con las secuencias completas. A veces va omitiendo algunos versos, a veces secciones, y que se quedan ahí como volando, ¿no? Y en realidad, pues a veces hasta lo lamentamos, ¿por qué se omitió esta parte del Evangelio? Pero hoy me parece a mí una articulación muy interesante que nos permite pensar también nuestros tiempos, los tiempos que estamos viviendo, pues con respecto a lo que hacen los pastores, cómo se encuentran las ovejas, ¿no? Y el mandato que hace Jesús. Muy bien, muy bien. Jaime, ¿nos podrías hacer el favor de leer? Claro, sí. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles.
el primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Pues este es el texto en que retomamos la lectura continua del Evangelio de Mateo. Y como decía, la liturgia pues hace esta presentación de la última parte de la sección de los milagros de Jesús y lanza ahí un par de cuestiones que vale la pena considerar. Ya nos habías explicado, porque en realidad para mí fue una sorpresa, la condición de las ovejas. Eso es muy interesante porque esta condición de dependencia que tienen las ovejas del pastor, porque pues no saben llegar solas a los pastos, a las fuentes de agua, están ciegas y es un animalito muy inhábil. Muy indefenso, muy inútil. Y son presa fácil de los depredadores, ¿no? Sí. Es muy, y es una situación vulnerable realmente la de las ovejas sin pastor. Y entonces el evangelista anota cómo Jesús se conmueve, se compadece. Es decir, siente lo que ellas sienten. Y entonces podemos imaginar en términos de extravío, de miedo, de confusión, o sea, tremendo. Las multitudes estaban como ovejas sin pastor. Y aquí hay una cuestión de, pues, lo que el Antiguo Testamento dice a propósito de los pastores de Israel, que en medio de los legalismos y las triquiñuelas legales y las interpretaciones a modo de la ley, pues en realidad las ovejas estaban abandonadas en la indefensión y porque este es el drama más grande, sin poder llegar a Dios, ¿no? Es decir, efectivamente Israel lo retomará en el envío, vayan a las ovejas perdidas de Israel, ¿no? Es decir, el pueblo está perdido y no puede llegar a Dios. O sea, los pastores no están cumpliendo su cometido, la vocación o el mandato para el cual fueron puestas. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Fíjate, bueno, ustedes ya saben cómo en el Antiguo Testamento la imagen de la mies pues era más bien una imagen más como de los últimos tiempos, ¿no? De juicio final, de llegan los segadores, y alguna vez también en este sentido nos lo encontramos en los evangelios, pero en este contexto es más bien el campo del anuncio del reino, es decir, es el campo al que los seguidores de Jesús también están enviados para hacer
lo explicitará en el envío, para hacer la presencia de Jesús ahí en esta mies que es abundante, en esta cosecha que es abundante, y ser también ahí pues motivo de salvación para los demás. Y fíjate, a mí me da la impresión, esto no lo leí en ninguna parte, pero me da la impresión que visto ¿cómo decir? Derrumbe que hace Jesús de las instituciones, pone al enviado, pues en eso que hemos venido diciendo en los últimos tiempos, pero que resulta claro en el Evangelio, como la cuestión de ministerial no necesariamente reviste un mandato de autoridad así como nosotros lo concebimos. A mí me parece que la cuestión de la autoridad en la iglesia, ya en nuestra iglesia romana, que se vive como una consecuencia de la organización de la iglesia, pues a mí me parece que en algún momento lo entendimos mal, es decir, igualar el ministerio, es decir, el oficio de servicio que Dios te da, igualarlo a la autoridad jurídica, a la autoridad tantas veces absoluta y tantas veces sin diálogo. Me parece a mí que justo Cristo Jesús lo que hace es derrumbar esta idea de que el sumo sacerdote del antiguo ordenamiento, que era el papas fritas de la situación, yo creo que de la misma manera en la iglesia, pues sí habría que reflexionar un poquito más a propósito de la cuestión de autoridad, porque el clero puesto al servicio es el que manda, ¿no? Y en qué sentido entonces nosotros vamos ejerciendo este mandato vicario, este mandato derivado del único pastor que es Cristo Jesús, ¿no? A mí me parece que ahí pues hay una gran reflexión que hay que abrir justo en estos tiempos. El Papa ha llamado, parece que ya anunció el sínodo sobre la sinodalidad, justamente, ¿no? Es decir, las cuestiones de fe y las cuestiones disciplinarias y las cuestiones del ordenamiento jurídico, litúrgico, pastoral, etcétera, etcétera. Es decir, de qué manera se van dirimiendo o de qué manera se van consensando o de qué manera se van ahí encontrando rumbos. Entonces, yo creo que efectivamente la reflexión a la que se llama a la iglesia sobre la sinodalidad, pues refleja, me parece a mí, esto que vengo diciendo. Entonces, sigo adelante y luego ya abrimos la discusión, ¿les parece? Sí, porque sí. Ahí me parece que hay una cosa, bueno, que hay que tomar en cuenta. Y luego termina esta parte del capítulo 9 prácticamente diciendo rueguen al dueño de la mies que envíe más operarios. Y aquí hay que repetir que la oración de petición no es como una cuestión mágica, ¿no? De decir, a ver, tú le pides a Dios y Dios de manera irremediable tiene que cumplir eso que le pides, sino cómo la oración me dispone a mí para el don de Dios, ¿no? Es decir, no es que si yo no le ruego a Dios, ya no va a haber más vocaciones para los diferentes servicios en la iglesia, ¿no? A mí siempre me ha hecho así como ruido el hecho de que ya ves la oración que tenemos nosotros en la arquidiócesis, ¿no? De gemimos en la orfandad,
¿no? Danos poca. O sea, en el horizonte no está Jesús, ¿no? Gemimos en la orfandad. Sino más bien la oración hay que entenderla como en el sentido de disponer nuestra persona, o podemos decir, disponer nuestros corazones para el don que Dios de cualquier modo nos da, ¿no? La expresión de las conclusiones de las plegarias eucarísticas me viene a la mente sobre todo la tercera y el canon romano, como hace esta alabanza conclusiva antes de la doxología, de decir, y repartes todos los dones que le das a la humanidad entera todos los días. Es decir, Dios no espera que yo le ruegue, pero yo necesito hacer oración pues, para que me disponga a recibir los dones que constantemente, todos los días, Dios nos está dando. Y entonces entra el capítulo 10, que decía yo, lo articula muy bien, porque pues es el envío misionero, pero el envío misionero que necesita tener como en cuenta a qué estás enviado, ¿no? Y cuál es el mensaje. Porque pues siempre está el riesgo de querer anunciarme yo mismo, ¿no? Hacer mi propia propaganda y ganar adeptos para mí, ¿no? O para mi idea de una institución quién sabe cuál, o de una moral quién sabe cómo, o de, ¿no? El mandato, el envío es para anunciar la presencia del reino ya cerca. Y fíjate, yo no había notado, porque siempre soy distraído, pero el Evangelio de Mateo pone como en binarios, como en parejas a los apóstoles, ¿no? Los va presentando en apóstoles, precisamente porque no somos enviados como lobos solitarios. El esfuerzo que vamos haciendo nosotros tres, pues es en esta lógica, ¿no? De no cuidar nuestra milpita ahí, yo me la cuido, yo me la voy administrando para mí, porque, ¿no? Sino pues por lo menos en la intención de tener como un respiro más eclesial, más comunitario, ¿no? Y eso me parece un dato muy importante. El otro dato importante es que en el mandato está la potestad, ¿no? Una potestad que Jesús les confiere, les participa y que hay que decir que después nos participa a todos los bautizados. Los 12, que así originalmente se les llamaba y que acá aparece como 12 apóstoles, justamente tiene que ver con el ser enviado. Y el ser enviado, el embajador, no lleva su propio mensaje, sino lleva el mensaje de quien lo envía. Y la potestad, pues tiene que ver con ese, y les dio poder para expulsar espíritus impuros y curar toda clase de enfermedad y dolencia. Y ahí está otra vez lo que me parece que hace la liturgia, en el sentido de que lo que había venido narrando en el capítulo 8 y 9 del Evangelio, aquí lo confiere a los apóstoles. Es decir, Jesús expulsa los espíritus impuros, cura las enfermedades y las dolencias. Ya hemos hablado en qué sentido hay que entender esta expulsión de espíritus, ¿no? De los propios demonios que nos atan, que pues más que una cosa ahí tipo el exorcista, sino todo eso que va encadenando a la persona humana, ¿no? Es decir,
hay muchas cosas, desde, lo hemos dicho, los sentimientos tantas veces nos atoran, los resentimientos, los asuntos que dejamos ahí sin concluir en el pasado, los anhelos, las expectativas, las frustraciones. Es decir, hay muchas cosas que nos dejan ahí atorados y esclavos, y cómo la presencia de Jesús puede ir sanando, puede ir salvando. Tú lo explicabas muy bonito a propósito de la Santísima Trinidad, me parece, cómo podemos ser presencia que salva, ¿no? Cómo Dios nos salva de nosotros mismos, es esto que venías diciendo en la ocasión pasada, y cómo nosotros mismos podemos ser signos también de Salvador, no porque nosotros seamos la alternativa al Mesías o otro Mesías, sino por este mandato que contiene en sí el poder que Jesús da a quienes lo siguen, ¿no? Esto me parece muy importante. Bueno, ya hacía referencia a lo de las ovejas perdidas de Israel. La urgencia, la voluntad del Padre era que, o así lo manifiesta Jesús, que las ovejas perdidas de Israel pudieran recuperarse. Evidentemente, el colegio apostólico pasa a ser representante del nuevo Israel, del resto fiel de Israel, que se pone ahí como signo de salvación universal, ¿no? Y entonces, bueno, ahí ya la historia cambia. Vayan por el camino, dice, continúa, y por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Este es el punto. La nueva relación con Dios, porque las ovejas andaban como perdidas, como sin pastor, extraviadas en el sufrimiento, en el dolor, en la tristeza, y entonces la cercanía del reino le da un sentido cada vez más auténtico de la relación con Dios. Esto que decías a propósito del cielo, pues el cielo está aquí, la relación que nosotros tenemos con Dios. Y entonces curen a los leprosos y demás enfermos, resuciten los muertos y echen fuera a los demonios. Y remata con una frase que es tremenda: gratuitamente han recibido, ejérzanlo pues gratuitamente. Y ahí pues ha habido todo un debate. El Papa cuando dijo pues no paguen las misas, ¿no? Las misas no se pagan. Y entonces, bueno, todo el mundo, ay, entonces ¿de qué vamos a comer? Y tal. Pero bueno, en realidad es una reflexión mucho más profunda, porque el poder que Dios te ha dado es un poder gratuito que te da porque te ama. Tan, tan, ¿no? Te llamó Miguelito, yo quiero que tú seas presbítero para la iglesia, ¿no? Y entonces, pues obviamente no dijiste idea, ¿cómo, señor? ¿No? ¿Cuánto te voy a pagar? No, porque te amo, Miguel. Y entonces, a ver, vente para acá, tú eres de los míos, ¿no? Y entonces, fíjate cómo esto tiene, o debería tener repercusiones importantes en el quehacer pastoral, ¿no? En el cómo. Lo que pasa es que luego en nuestras prácticas pastorales me parece que poco incluimos al pueblo de Dios, justo el destinatario final del mandato nuestro, ¿no? Nosotros estamos enviados al pueblo de Dios, a servir al pueblo de Dios. Y entonces, claro, después dirá, me parece, es Pablo el que dice, el que sirve al altar que coma del altar. Es Pablo. Pero pues obviamente en el sentido de que la comunidad se hace cargo del culto, ¿no? Ajá. Y de todo lo que conlleva el culto, es decir, que esté el ministro, que esté en condiciones de
de servir, de confesar, de celebrar la Eucaristía, de consolar, de escuchar a la feligresía, ¿no? Es decir, obviamente, pues estaríamos hablando de otra lógica, ¿no? De una lógica que me parece a mí que pues tendría que irse modificando en el sentido de qué manera hacemos que el ministerio que Dios nos ha dado, que Jesús nos ha conferido con todos los poderes con los que nos ha dotado, de qué manera hacemos que sea cada vez más evangélico, por lo menos en las intenciones, porque luego lo que nos pasa es que vamos como confiando más en otras lógicas, en la negociación política o en el poder económico, y hablo de la iglesia, no hablo de más allá de la jerarquía, pues, en el poder político, en la negociación política o en el poder económico, y poco, como dice el Castillo, en las fuerzas del espíritu. Y entonces la acción del pastorcito, ¿no?, que somos nosotros, ¿no?, pues tendría que ser cada vez más semejante a la acción de pastor de Cristo Jesús. Bueno, pues yo ahí me detengo y ahora sí interrumpan. Bueno, ya quemaste toda la pradera, ya incendiaste todo el campo. Bueno, Jaime, ¿cómo lo ves tú? Gracias, padre Victoriano, por estos aportes que nos das para ir enriqueciendo la meditación de esta lectura y nuestra propia reflexión. Sí, a mí me llama mucho la atención el toque vocacional, sin lugar a duda me hace replantear mi propia vocación. Esto de que los invita a ver lo que les rebasa. La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Ese es como un primer punto de mi vocación, es como invitarme a ver no que soy el poderoso, sino mira cómo te rebasa, la mies es mucha y los trabajadores pocos, es desproporcionado el asunto. Yo creo que así empieza bueno, así yo he descubierto la propia historia vocacional, como que Dios me invita a ver lo que realmente no puedo, lo que realmente me rebasa. Y también me invita a direccionar mi vocación, que es ruega al dueño. Tú no eres el dueño, ruega al dueño de la mies. Tú eres el administrador, tú no eres el dueño. Ruega al dueño de la mies, el que lo puede, a que mande operarios. Este es como un primer elemento de la vocación. También ya aparece la palabra, después llamó a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar, como que les contagia de esa confianza. Tú no puedes, pero ruega al dueño de la mies. Esa confianza entonces es la que Jesús imprime en sus discípulos y les contagia de un poder extraordinario. Ese poder yo creo que es el de la confianza. Por eso es que se pueden acercar a la muerte, a los endemoniados, a los enfermos, por la confianza que ya les ha contagiado, ya les ha inyectado. Y ese elemento también lo tomo en referencia a mi propia historia vocacional, como la puedo ver desde el Evangelio. Hay nombres allí, por supuesto, somos nosotros. Esta lista pues no se agota allí, somos nosotros que vamos tratando de responder frente a lo que nos rebasa. Somos pequeños, rogamos con mucha confianza al dueño de la mies y entonces nos internamos a esta realidad de muerte. Y luego ya la otra parte del Evangelio, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pues sí, yo lo interpreto mucho con la realidad. Entonces, allá todo lo que has comentado, padre Victoriano, de nuestras realidades de la iglesia, de la jerarquía, sin lugar a duda, este elemento es muy bonito. Entonces, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel, es decir, yo lo traduzco como a los bautizados que han dejado de creer y que pues necesitan vivir esta experiencia de Dios, esta experiencia de cercanía, del reino. Pues ahí son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y finalmente la gratuidad, sí, como dices, Dios nos ha dado gratuitamente el don. ¿Qué significa ejérzalo gratuitamente? Significa que no haya condiciones para hacerlo, que no pongas condiciones para hacer el bien, para ser generoso, que ya no te condiciones si el otro está actuando de otra forma y
y está en otra sintonía, sino que actúes ya con mucha libertad para ser generoso. Y eso yo lo entiendo así como ejercerlo gratuitamente. Ya rebasas más allá de que si el otro responde o no responde, rebasas condicionamientos y entonces vas ejerciendo gratuitamente. Entonces, pues esto es así más o menos como lo que yo pudiera aportar a este evangelio con los elementos que el padre Victoriano ha dado. Gracias, Sí, Jaime. bueno, muchas gracias, Jaime, muchas gracias, Victoriano. Yo lo voy a decir lo mismo, pero en otras palabras, ¿no? A ver si logro aportar. Este es el antídoto que Jesús pone a su comunidad para no hacer de sus discípulos una estructura que ya venía en la mente, una estructura muy poderosa que venía en la mente de todos los judíos. Había ganado una visión, había ganado acaparar toda la mentalidad de los judíos, de que solo los sacerdotes y solo el negocio de los sacerdotes podía conectar con Dios. Tú eres un pecador y no tienes remedio. La única forma de tener remedio es ir al sacerdote para que el sacerdote, a través de un cobro de los impuestos y de los sacrificios, te conecte nuevamente con Dios. Esto hacía que las personas, especialmente las pobres, no tuvieran acceso a Dios. Las ovejas perdidas son la representación de los pobres de Yahvé, que no tienen acceso a Dios, los que están más indefensos, los que no tienen el poder económico de conectarse con Dios a través de un sacerdote, a través de los sacrificios, a través de... hay una perversidad, hay un mercado aquí muy perverso, que es el que Jesús alerta a sus discípulos para no repetir. Los discípulos tienen esta mentalidad, el acceso a Dios lo debemos lograr a través de una persona consagrada, que es una persona que todo lo puede, que ha recibido a través de moches su situación, a través de un comercio de influencias su situación, y que cuando se instala en el sacerdocio del templo, porque había sacerdotes pobres en las poblaciones, pero los sacerdotes del templo eran privilegiados porque tenían un estatus social muy grande, que a veces habían pagado, muchas veces habían pagado, con dinero y con otras cosas, con tráfico de influencias o qué sé yo. Llegando a... Qué bueno que eso nada más ocurriera en el Antiguo Testamento. Sí, qué bueno que Jesús nos libró de eso. Pero el asunto es que ya llegando al puesto, había que explotar, por eso el Evangelio de Juan en el capítulo 10, hablando de las ovejas y de los pastores, dice, hay salteadores que no entran por la puerta, no entran por lo legal, sino que hay salteadores que apresan a las ovejas y las matan, las dejan sueltas para que el lobo las mate. Entonces, es una advertencia para la comunidad. Y yo difiero un poquito de las interpretaciones de que este pasaje se debe interpretar a la vocación sacerdotal solamente. Yo creo que este pasaje está como en la línea de una vocación de todo bautizado. De cristiano. De todo cristiano. Entonces, rueguen al Señor porque envíe a trabajadores a su mies,
no significa que tenemos que rogar y rogar y rogar porque envíe más presbíteros, diáconos y obispos. No, es decir, los trabajadores no especifican el rango. Los trabajadores, y en eso me da gusto que Jaime lo diga, los trabajadores, únicamente la condición de los trabajadores es ver que la mies es mucha y que el dueño es otro. En este sentido, no establece un rango ni jerárquico, ni social, nada. Todo bautizado es un trabajador que tiene que tener dos condiciones que ahorita Jaime dijo. Tener conciencia de que el trabajo es mucho, que el mundo camina en otro sentido y hay que ser pescadores de hombres, no en el sentido del Papa, los obispos y los sacerdotes y los diáconos, sino todo cristiano tenemos que ser pescadores de hombres, trabajadores en la mies, para instaurar el reino, para que mostrar el reino de Dios a todos. Y tener mucha conciencia de que el dueño del asunto no somos nosotros. Porque es un antídoto perfecto para el sentimiento que tenían los sacerdotes del Antiguo Testamento, que a través únicamente de ellos se lograba la salvación, y que esta cualidad de ser únicamente ellos les hacía pensar que era su negocio. Entonces, el remate de Mateo es perfecto, acaba con todo el negocio. Sí. No significa que no debamos pagar las misas. No es un lenguaje justo. Ahí hay que tener cuidado de que la comunidad funcione también económicamente, ¿no? Pero no negocio. Cuando hacemos de nuestras parroquias changarros y cuando un catequista hace de su grupo un changarro y cuando un ministro extraordinario hace de su ministerio un changarro, ahí en donde falla este asunto. Porque los discípulos del Señor estamos enviados no para hacer un changarro por un negocio personal, sino que tenemos una franquicia. Y no me refiero solo a los obispos y a los sacerdotes, también, por supuesto, la gente va reproduciendo sistemas que nosotros maquiavélicamente y misericordia estamos haciendo. La gente, los catequistas, van a establecer su changarro si el padre de la parroquia hace su changarro. Y el catequista va a necesitar ser distinto si el párroco es distinto. Y me refiero a la escuela de pastoral, me refiero a los talleres de oración, que una persona que hace su negocio, no siempre el negocio es dinero. Pecuniario. Prestigio, poder, dinero también. Yo generalmente cuando llego a una parroquia, llego y hay veces, no muchas, pero la catequista, la coordinadora del catecismo me dice, ¿cuánto vamos a cobrar para el catecismo? Y pues yo le digo, pues lo que sea necesario para el material, No, padre, es que la gente tiene que pagar, ¿no? Debe pagar, sí. Es decir, ¿cuánto vamos a cobrar por las primeras comuniones? Híjole, hay una parroquia cuyo nombre no me quiero acordar, que me dijo la catequista, nosotros tenemos un grupo del Estado de México que viene
porque pues esos nos ayudan a la economía de la parroquia. No. Yo no quiero dar esa impresión, ni quiero tener el concepto de que soy un salteador que viene a extorsionar a las ovejas. Claro. Más bien, yo tengo que dar mi vida por la liberación de las ovejas. Digo lo mismo que ustedes, pero en forma distinta. Sí. Pero qué bueno que explicitas que es un pasaje no aplicable solamente a nivel de vocación al sacerdocio ministerial, ¿no? De presbíteros, diáconos, obispos, sino para toda la cristiandad, porque justamente cuando hacía referencia a cómo Jesús derrumba esta cosa institucional del sacerdote como el gran chamán, abre la posibilidad a todo bautizado de relacionarse directamente con Dios a través de Jesús. Entonces, yo no descubro ni un solo pasaje de los evangelios. San Pablo tiene pasajes eclesiales y jerárquicos, ¿no? Y las cartas católicas también. Pero, por ejemplo, llamen a los presbíteros, como dice Santiago. Pero en el Nuevo Testamento yo no descubro ni un solo pasaje que se aplique únicamente y exclusivamente a los sacerdotes y a los diáconos y de los obispos. Ni siquiera el mandato de reciban el perdón, reciban el poder de perdonar. Eso no lo interpreto como un pasaje exclusivo para los que tenemos el servicio de la absolución. Ajá. Ni siquiera eso. Es un mandato a la comunidad, efectivamente. Es un mandato a la comunidad. Todos somos un organismo de pastoreo. La comunidad cristiana es un organismo de pastoreo, de liberación, de anuncio, de sanación, de anuncio del reino, que está ya cerca. Este asunto del ya cerca, César Corres lo explica muy bien. La frase del ya está cerca en griego significa ya está al alcance de tu mano. Imagínate el reino de Dios que estaba a través de las grandes instituciones de Israel, a través de los escribas, a través de los fariseos, a través de los sacerdotes, del templo, de las instituciones. Ya está al alcance, a tu alcance. Tú estiras la mano y ya está el reino. Ya la comunicación con Dios ya la puedes tener. Sí. Por eso creo yo que es muy importante que se reflexione sobre la sinodalidad, porque es recuperar toda esta, ¿cómo decir? Todo este mandato a la comunidad que Jesús le ha dado. Es decir, no hay privilegios, no hay... Entre los jefes se tiranizan y se explotan, y entre ustedes no se hace. Sí. El que quiera ser primero, que sea el último y el servidor de todos. Y ahí está. La autoridad vista como un servicio. Como un servicio. La exusía, como decía el término griego, la exusía, la autoridad de Jesús no significa mandato, gobierno, sino significa servicio. Y por el servicio vamos a tener una autoridad. Es real que la gente nos va a dar una autoridad, pero la autoridad cristiana es fruto del servicio. Eso es. ¿Cómo ves, Jaime? Muy bien esto de que ya tenemos al alcance el encuentro con Dios. Está maravilloso, y yo creo que ese punto de encuentro es pues nuestra misma naturaleza de sufrimiento, ¿no? Por eso como que describe 2 veces este dato de las ovejas que están extenuadas, vayan y les dio poder para
expulsar a los demonios, resucitar a los muertos, curar a los enfermos, y el final del Evangelio lo vuelve como a repetir. Parece que ese es el punto de alcance, ahí nos alcanza a Dios, y ahí lo alcanzamos a Él, en esa situación. Y en esa situación, pues estos rangos ya no tienen nada que ver, estos rangos, estas posturas, jerarquías, estos privilegios, estas jerarquías, exacto. Ropaje. Ya pierden todo su peso cuando en el fondo, pues ya el punto de encuentro el punto de la llegada del reino es la misma situación de padecimiento del ser humano. Entonces, sí, me parece maravilloso. Y hay que creérsela, ¿no? Que tenemos el poder, que hemos recibido el poder. Hay que creérselo porque el asunto es que esta exclusividad del poder que hemos depositado en las jerarquías nos eximen de toda la responsabilidad que tenemos nosotros como bautizados. Por supuesto que nosotros somos sacerdotes, presbíteros, pero hablo de nosotros como todos los bautizados. Tenemos el poder que nos ha dado el Evangelio, que nos ha dado la palabra de Dios. Por la palabra de Dios recibimos esta autoridad para expulsar demonios, para curar a los enfermos, para estar en la construcción, estar en el campo, estar en el pastoreo. Hay que creérnoslo. Sí, Jaime. Sí, exacto. Hay que creerlo porque este poder es extraordinario, es tremendo, ¿no? Realmente uno por sí solo no se acerca al sufrimiento del otro, ni a la muerte del otro, ni a la esclavitud del otro, ni a la enfermedad del otro, por sus propias buenas intenciones, buena voluntad, porque se sienta poderoso, no se acerca. Entonces, realmente sí hay que creerse este poder que Dios nos da, este poder de ser enviados e insertarse en esas realidades. Y curiosamente es para transformarlas, porque sí, realmente sanamos, expulsamos, quitamos, pero es un poder tremendo. Hay mucha gente, nos estamos alargando, pero yo creo que los hermanos nos van a dar su misericordia. Hay mucha gente que cuando tiene un problema en casa, por ejemplo, con su hijo, llama al sacerdote y lo invita a cenar para que el hijo saque al hijo de la adicción o del mal comportamiento. Bueno, es que seguimos pensando que el sacerdote es el chamán, como dice Victoriano. Es el brujo que puede hacer cualquier tipo de brujería y puede, por un milagro, como una abracadabra, hacer que el hijo se comporte y se vuelva al camino bueno. Pero no creemos, en el fondo, que nosotros somos los responsables. Nosotros tenemos el poder de cambiar nosotros para que el hijo salga adelante. El hijo tiene comportamientos que son un reflejo positivo y negativo de nuestras actitudes, de nuestras torpezas, de nuestras ventajas, de nuestra educación y la falta de educación. Entonces, no es necesario llamar al brujo para que él hable con él. Hable con él. Padre, le traigo a mi hija para que hable con él, con ella. Le traigo a mi esposo para que lo convierta. ¿Sí me explico? Sí. Sí, efectivamente, el poder que deriva de la acción del Espíritu Santo en nosotros, el mismo poder que nos ha conferido, ¿no? Entonces, ese es el poder que actúa, no eres tú, pues, ¿no? Sino que es Dios que a través tuyo actúa y sana y cura y perdona y reconcilia y libera. Ya llegará un tierra buena en el que tengamos que hablar de la especificidad del ministerio,
el Sí. del sacerdote o el del diácono. Pero este pasaje no es. No. Pues muy bien, muy bien. Muy bien, pues despide, Victoriano. Despide. Pues sí, gracias Miguel, gracias Jaime, amigas, amigos. Pues la urgencia del Evangelio es a ejercer ese poder que a cada bautizado nos ha sido dado. Somos signo ahí también de curación, de sanación, de liberación, de perdón, de consuelo. Y esa es nuestra vocación cristiana. Pues pidámosle al Señor que vayamos avanzando en esta conciencia del poder que nos ha dado. Y nos vemos la próxima. Comenten, denle like, compartan y muchas bendiciones. Gracias, Miguel. Gracias, Jaime. Gracias, Jaime. Gracias, Victoriano. Nos vemos a la próxima.